Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a mi canal de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Ya a veces se me olvida. A lo largo de este canal hemos cubierto acciones, recientemente ETFs, pero vamos a ver el día de hoy otro famoso ETF bastante conocido, bastante popular, en el cual ha tenido excelentes rendimientos a mi punto de vista, pero también entre más riesgo vas a tener, también pueden ser mayores las ganancias. Vamos a hablar de este video del ETF QQQ, que en pocas palabras se enfoca en el índice Nasdaq. El índice Nasdaq es una bolsa de valores que principalmente está en Estados Unidos. Prácticamente se enfoca en empresas tecnológicas. Ya sabemos que la bolsa de valores siempre va a haber muchos sectores o industrias en el cual nosotros podemos invertir. Prácticamente los sectores tecnológicos son los más volátiles y sobre todo los que tienden a fluctuar bastante. Podemos ver el caso de Apple, Microsoft, Google, Facebook o Meta, que es la única que ha caído bastante en estos últimos meses, que son empresas grandes y sobre todo se enfocan en el sector tecnológico. Y quiero que te quedes con esto, entre más riesgo vas a tener, mayores van a ser las ganancias. Y entre menos riesgo corras, por así decirlo, las ganancias van a ser menores. Y ya lo verás en el transcurso del video si este ETF QQQ o invertir en el índice Nasdaq es tu mejor opción. Así que en este video vamos a analizar el ETF QQQ. Podemos ver que el índice QQQ está concentrado en los Estados Unidos con un porcentaje del 98%. También está Hong Kong, Holanda, pero son porcentajes significantes. Podemos ver que los principales sectores en este ETF son los servicios tecnológicos, tecnología electrónica, comercio al por menor, tecnología de la salud y servicio al consumidor. Tan solo mencioné 5 sectores en el cual se invierte en este ETF y podemos ver que en estos 5 sectores en el cual yo mencioné son los que principalmente está enfocado o sobre todo está más concentrado. Podemos ver que en este ETF principalmente está empresas tecnológicas y sobre todo cada quien tiene su forma de invertir. Hay muchísimos sectores en el cual tú puedes invertir en la bolsa de valores y podemos ver que en el sector tecnológico es uno de estos videos que estamos analizando. Vamos a ver que las 10 principales posiciones de este ETF primero va a ser Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet o Google con acciones del tipo C y tipo A, Meta o Facebook, Nvidia y PepsiCo o para los amigos Pepsi. Podemos ver que estas 10 principales posiciones abarcan el 51% de este ETF. Podemos ver que en este ETF está muy concentrado en tan solo estas 10 acciones. Podemos ver que Apple tan solo en esa acción abarca actualmente el 12% de este ETF. Y en el segundo lugar, Microsoft con un 10%. Podemos ver que en estas 10 principales posiciones son las que van a mover en su mayoría de veces este ETF. 51% en estas 10 principales posiciones prácticamente son las que van a mover muchísimo este ETF a la alza o a la subida. Y si seguimos con las siguientes posiciones de este ETF QQQ, podemos ver que hay acciones bastante conocidas como Costco, Adobe, Cisco, T-Mobile, Intel, AMD, Qualcomm, Texas Instrument Incorporation y podemos seguir y seguir y seguir. Claramente entre más abajo nos vayamos en este ETF, menos porcentaje de posición van a tener estas acciones. Pero podemos ver que las 10 principales posiciones son las que principalmente van a mover este ETF. ¿Pueden mover las demás posiciones? Sí, pero va a ser un porcentaje menor. Y te preguntarás en estos momentos, Pablo, ¿cuál ha sido su rendimiento de este ETF? Este ETF se creó en 1999, pero al analizar 22 años no quiero que este video se alargue bastante. Vamos a analizar el rendimiento que ha tenido en los últimos años. Podemos ver el retorno que ha dado este ETF desde 2012. Podemos ver que en todos los años ha tenido un rendimiento positivo, excepto durante 2018 en el cual en este ETF no creció nada, pero podemos ver que durante 2012 a 2017 creció bastante y de 2019 a 2021 también creció bastante.
en el cual podemos ver que el mejor año que tuvo este ETF fue durante 2020, en el cual tuvo un rendimiento de 48%. Y podemos ver que el segundo año fue durante 2019, un rendimiento del 37%. Podemos ver que el rendimiento histórico desde 2012 hasta 2021 han sido, a mi punto de vista, bastante excelentes. Podemos ver un ejemplo del 2020, en el cual hubo un crash, o sobre todo la bolsa cayó bastante durante marzo 2020, pero a pesar de todo eso, podemos ver que tuvo un excelente rendimiento durante 2020, aproximadamente un 48%. Mucho crecimiento en tan solo un año. Prácticamente tú, cuando inviertes en un ETF, como ya lo hemos dicho a lo largo de los ETFs, simplemente es diversificación. Los ETFs sí van a parecerse lo más posible a su índice de referencia. Podemos ver que en el sector tecnológico durante 2020 y parte del 2021 crecieron a niveles bastante grandes. Estoy hablando en torno a las acciones, también en torno a las empresas, pero como siempre hemos dicho a lo largo de este canal, que a veces la realidad en torno a las acciones y en torno a las empresas son completamente diferentes. Claramente los rendimientos pasados no implica que van a tener rendimientos futuros parecidos o similares. Sí pueden fluctuar de un año para otro, como ya lo hemos visto en la gráfica histórica, pero en este año 2022 podemos ver que la situación es completamente diferente. Podemos ver que en este año 2022 ha comenzado un poco rudo, en el cual han estado cayendo bastante las bolsas de valores, y el sector tecnológico ha sido el sector más perjudicado. Podemos ver que actualmente invertir en el QQQ actualmente cuesta $288, en el cual tuvo una caída el día de hoy de menos 3%. Podemos ver que el rendimiento que ha dado este ETF durante 2022 es de un menos 27%. A junio de 2022, que estoy grabando este video de los ETFs QQQ, podemos ver que ha tenido un rendimiento bastante negativo de menos un 27%, en el cual, como ya te lo había dicho, cada año va a tener una fluctuación diferente, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo en este año, podemos ver que hay factores como Rusia-Ucrania, la inflación, las tasas de intereses y muchas cosas que actualmente se están viviendo, y sobre todo eso le pega actualmente a la bolsa de valores. Sí, actualmente estamos en junio, todavía nos falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y sobre todo nos falta un camino por delante, y ya se verá en el rendimiento histórico de cómo le va en este ETF a finales del 2022. No cantes este menos 27% menos, en pocas palabras, como un ETF malo o sobre todo mirarlo feo. No, simplemente este ETF, como en todos los años, sí le ha ido bastante mal, y más en este sector tecnológico, más la ha pegado. Y como ya te lo había dicho, este ETF QQQ principalmente está enfocado en empresas tecnológicas. Podemos ver que el costo de administración de este ETF tan solo va a ser de 0.2%. Podemos ver que el costo de administración de este ETF va a ser de 0.2%, que a mi punto de vista es bastante bajo. Y si vemos hacia el futuro, si tienes este ETF tan solo 5 años, apenas vas a pagar el 1% de costos de administración. Pero sí, 5 años y este ETF podemos ver que sí ha tenido rendimientos positivos en estos últimos años. Podemos ver que sí, ese 1%, en pocas palabras, si es que tú lo inviertes a 5 años, ni te vas a dar cuenta. Que si lo comparamos con el ETF VOO, claramente está caro. Que el costo del VOO es de 0.03%, nada, en pocas palabras. Mientras el costo del QQQ es de 0.2%, podemos ver que entre un ETF y otro ETF siempre van a cambiar los porcentajes de administración. Eso también tenlo en claro. Que a mi punto de vista no es caro. Sí, ha tenido rendimientos positivos en los últimos años. Entonces, en ese apartado, a mi punto de vista, no te podrías quejar, ya que ha tenido excelentes resultados en estos últimos años. Aunque en este año 2022 no lo parezca, pero podemos ver que históricamente sí los ha tenido. Pero como ya te dije, rendimientos pasados no implican que van a ser rendimientos futuros. Si hacemos una comparación del ETF QQQ con el ETF VOO, podemos ver que el ETF QQQ ha tenido un mejor rendimiento que el S&P 500. Entonces te dirás en este punto, Pablo, entonces es mejor inversión invertir en el QQQ que en el VOO.
yo te diré que ya depende de ti y de tu punto de vista que tú buscas. Claramente el índice Nasdaq sí ha tenido un buen rendimiento en los últimos años porque está invertido en acciones tecnológicas y como podemos ver la tecnología sí va avanzando y sobre todo las empresas tecnológicas tienen que innovar bastante. Sí, claramente este ETF VOO y el S&P 500 van a tener sus parecidos. Podemos ver que van a estar en esos dos ETFs Apple, Microsoft, Google y otras empresas bastante conocidas. Pero hay que recordar algo, el ETF VOO principalmente está invertido en acciones tecnológicas. Como lo pudimos ver, las 10 principales posiciones actualmente abarcan el 50% del total de la cartera. Y mientras tanto el ETF VOO, las 10 principales posiciones tan solo abarcan el 27%. Prácticamente el S&P 500, como su nombre lo indica, invierte en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, mientras el índice Nasdaq está invertido tan solo en 100 empresas. Pero ya dependerá de tu punto de vista, que te busques, si buscas bastante volatilidad o sobre todo rentabilidad a largo plazo. Podemos ver que el ETF VOO sí ha tenido mejor rendimiento si lo comparamos con el S&P 500, pero podemos ver que sí, este ETF VOO va a tener una mayor volatilidad y sobre todo las fluctuaciones van a ser bastante grandes, mientras que el S&P 500, como su nombre lo dice, están invertidos en 500 empresas, pero las más grandes de los Estados Unidos. Claramente vas a tener una mayor diversificación invirtiendo en 500 empresas, mientras otras les pueden ir bastante bien. Pero en el índice Nasdaq podemos ver que si las 10 principales posiciones les va en pocas palabras mal, podemos ver que ese porcentaje va a caer bastante porque ya lo habíamos visto durante este video. Actualmente las 10 principales posiciones del QQQ abarcan el 52% del total de la cartera, mientras que el ETF VOO, las 10 principales posiciones, abarca tan solo el 27%. Como siempre te digo, ya depende de ti, tus riesgos, sobre todo cuál es tu tolerancia acerca de la diversificación y sobre todo qué es lo que buscas. Mayores rendimientos, puedes invertir en el ETF QQQ. Sí, claramente va a tener mayor volatilidad, mayor, por así decirlo, exposición a la área tecnológica, pero si quieres ser un poquito conservador, que sí tenga un crecimiento constante, te puedes ir en el ETF VOO. Que a mi punto de vista estos dos ETFs VOO y QQQ son excelentes ETFs, pero simplemente ese es mi punto de vista, pero ya depende de ti que busques y que te enfocas y sobre todo la diversificación. Si quieres estar mayor diversificado y sobre todo los costos de administración no sean caros, en pocas palabras, te puedes ir por el VOO. Pero si quieres que tu ETF esté bien concentrado, acciones tecnológicas y también que no pagues bastante en sus costos de administración, te puedes ir por el QQQ. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video y espero que estén bastante bien el día de hoy. Que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si es que estás en tu tarde comiendo, desayunando. Que tengas una bonita noche y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Adiós.